al internet y en eso no tenemos problema. El asunto es que hay ciertas cosas que no pueden ser tan rigurosas porque Nicaragua está apenas en proceso de insertarse en el desarrollo tecnológico y de insertarse en la economía mundial. Somos un país en vías de desarrollo. Entonces, aquello como que las ofertas deben ser enviadas todas por la vía electrónica es una cuestión bastante complicada, por decir un ejemplo. ¿Por qué? Porque en Nicaragua todavía no tenemos un servicio de internet suficientemente eficiente como para tener la garantía que voy a tenerlo siempre, que nunca me va a fallar, y de repente, aunque ya es menos, se nos va la luz. O tenemos problemas con la tecnología que se está usando, y eso pudiera evitar que en un momento dado algunos posibles oferentes participaran en una licitación. Entonces, hay cosas como esa, que está bien que vayamos avanzando en la parte de la modernización tecnológica, pero es una cuestión que debe ser gradual. No podemos irnos de una sola vez, desde el piso hasta el techo. Tenemos que ir por partes, para que lo vayamos asimilando todos, tanto los funcionarios del Estado que administran los contratos y los procesos de licitación, como los oferentes, que somos empresas privadas, y que tenemos que ir dando el salto cualitativo y tecnológico gradualmente y no de una sola vez. ¿Cómo salvar entonces esta situación de que las sugerencias del sector privado no han sido tomadas en cuenta? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo hacer que los diputados escuchen el clamor de los empresarios? Se estableció contacto con la Comisión de Economía y Producción de la Asamblea Nacional y a partir de ahí se estableció una comisión que está compuesta por 5 diputados de los distintos partidos políticos que hay en la Asamblea. Está compuesta por personal del COSEP, el presidente de Cámara del COSEP, y también por los representantes de las pequeñas empresas. Aquí estamos hablando que las MIPYMES son un sector importante dentro de la compra que el Estado hace, por lo tanto las pequeñas y medianas empresas deben ser consultadas acerca de su realidad para que puedan ser aspectos incluyentes en la ley. Obviamente también tendrán que participar los funcionarios del Poder Ejecutivo, que es el que administra los bienes públicos, tiene que participar la Dirección de Contrataciones del Estado y darnos sus recomendaciones en algún momento a los organismos internacionales, que son los que están apoyando al país, es decir, el BID, el Banco Mundial y cualquier otro que tuviera incidencia en los proyectos o en los planes de inversión pública. Entonces, esa comisión pudiera reunirse, no hace falta que sea meses, puede reunirse 3, 4 días y con eso solventar esto, sobre todo conociendo que el espíritu de la ley debe ser respetado y debe quedar bien claro qué pretende la ley. Pero también escuchamos declaraciones de diputados, sobre todo del Frente Sandinista y funcionarios del gobierno, insistir en que esta ley tiene que ser aprobada en octubre, cuando Nicaragua va a directorio del Fondo Monetario Internacional, y quieren llevar esta carta como uno de los compromisos aprobados ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lograr esto? Sería deseable, indudablemente, que Nicaragua lograra cumplir esta condicionalidad de los organismos internacionales. Si los organismos internacionales la están pidiendo, lo deseable es que sea aprobada lo más pronto posible. Pero no puede ser aprobada antes de tiempo. Tiene que darse el periodo de intercambio de criterios, tiene que escucharse nuevamente en esta comisión ampliada que estamos hablando cuáles son las posiciones de los oferentes para que se logre el equilibrio. Si nosotros nos sentamos, como efectivamente está planeado hacerse, con los distintos sectores del Estado, en este evento no me refiero solo al Ejecutivo, me refiero a la Asamblea, me refiero a la Dirección de Contrataciones del Estado, me refiero al Ministerio de Hacienda. Si nos sentamos con ellos, y también en algún momento nos acompañan los organismos internacionales, indudablemente podemos encontrar puntos de consenso porque la ley podrá tener 300 artículos, pero no son 300 artículos los que tienen problemas. Son 26 artículos, pero son bastante sensibles desde el punto de vista del empresariado y también debería ser sensible desde el punto de vista del gobierno, porque lo que pretendemos es que la ley cumpla sus funciones y sus fines de transparencia, de participación, de competencia, y que los procesos que se den de compras por parte del Estado, compras administrativas, pero obviamente se den dentro del marco más apropiado. Y es cuestión de sentarse, ver estos artículos y llegar a un acuerdo, de manera que se logre el equilibrio y el balance, que es lo que estamos pidiendo nosotros. Como usted está en este proyecto de ley que tenemos aquí tenemos el anteproyecto de ley que ya fue sometido o entregado a la Comisión
respectiva. A como está este documento en este momento, ¿usted cree que no está contribuyendo a una transparencia total de las licitaciones y compras en el Estado? Tal vez el asunto no es de transparencia, tal vez el asunto es de los fines. Se habla de modernizar el sistema de contrataciones y no tenemos problema con modernizar el sistema de contrataciones. El asunto es cómo. Como decíamos, una MIPYME que está ubicada en Estelí no tiene el acceso a internet que tenemos en Managua. Si aún en Managua todavía es limitado el acceso y todavía hay zonas donde tenemos que andar con los USB inalámbricos porque no hay cable. El sistema de televisión de internet inalámbrico todavía tiene fallas. Entonces no estamos en el país en condiciones tecnológicas como para darle, como decía, ese salto tan grande de un instante para otro. Ahora, la ley no contempla que, como antes se hacía, presentar también ofertas por escrito en sobre cerrado. Son de las cosas que tenemos que discutir. Se puede ir avanzando en las dos direcciones. Si alguien le puede presentar sobre cerrado, o si alguien la mandó electrónicamente, que tengamos opciones, que no nos encasillemos en una sola. Por otro lado, se pretende que esta ley tenga y permita que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen. Sí, las pymes, porque las pymes son la mayor parte de la fuerza productiva de Nicaragua. Sin embargo, cuando hablamos de contratos marco, es decir, que la Dirección de Contrataciones del Estado puede hacer compras muy grandes para bajar costos, nosotros no dudamos que eso ayude a bajar los costos, porque a mayor volumen, indudablemente, menores costos. Sin embargo, eso excluiría a miles de pymes que en este momento le brindan servicio al Estado. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es capacitar a las pymes para que sean más eficientes, para que sus productos sean de mejor calidad y para que sean más competitivos, y no establecer contratos marcos que las dejarían fuera. Entonces, ahí es la gran interrogante. Queremos favorecer a las pymes con procesos transparentes, perfecto. Queremos que las pymes se modernicen y se fortalezcan, perfecto. Pero si a la parte tenemos un contrato marco que va a suplir los servicios que las pymes en este momento están brindando, entonces ¿cuáles van a ser los espacios donde las pymes van a trabajar como para poderle vender servicios al Estado? Voy a poner un ejemplo simple. El Estado necesita, por decir algo, 10.000 pantalones para los alumnos de primaria. Para trabajadores del Estado. Es un ejemplo perfecto. O para los alumnos, pues supongamos que el Ministerio de Educación consiga recursos y le va a dar un uniforme a los alumnos. Y vienen y dicen, vamos a contratar de una sola vez los 10.000 pantalones, o los 10.000 uniformes para los trabajadores, etcétera. Antes las pymes participaban cada una en procesos pequeños. Si ahora un contrato marco regula de una sola vez todita la compra de esos uniformes, pues vendrá alguna empresa que de repente va a ser más barato traerla de otros países, porque son más baratos por las razones que sean, y las pymes nicaragüenses ya quedarían sin trabajo. Ha habido una queja de las pymes de hace largo rato que en las compras de zapatos que han hecho los gobiernos en periodos anteriores, se abrió tanto que los zapatos también vinieron de China. Era más barato, pero de menor calidad. La industria nacional sufre. Entonces, ¿dónde está el espacio en el cual estas pymes van a venderle servicios al Estado si un contrato marco se va a hacer cargo de eso? Ahí hay que regular, porque se debe permitir el espacio. Si a las pymes no se les permite que ellas puedan vender servicios, obviamente en pequeña escala, a lo mejor después, en la medida que vayan creciendo y desarrollándose, aumentarán su volumen. Mientras tanto, estas pymes no pudieran quedarse rezagadas. Y grandes empresas pudieran hacerse cargo de grandes contratos. Entonces, los beneficiados, al fin y al cabo, serían los grandes empresarios en detrimento de las pymes. Entonces, ese tipo de cosas hay que balancearlas. Que es cierto que comprando grandes volúmenes se bajan un poco los costos, pero el costo que tiene que estas pymes no produzcan, que de repente sus trabajadores vayan al desempleo o que no puedan crecer, también hay que valorarlo. Y esa es parte de la discusión que de la ley. Ok, una pregunta importante es que usted dice los funcionarios públicos van a tener una excesivo responsabilidades de decisión que no deberían. Y entonces, ¿qué papel va a jugar en esto la Contraloría General de la República según el sector privado? La Contraloría General de la República, de acuerdo a su ley creadora, es la encargada de supervisar de que todos los procesos contratados se lleven adecuadamente. En la ley 323 que está actualmente,
cuando hay exclusiones de procedimiento, se le pide que la Contraloría General de la República lo autorice. Y los controladores han dicho que su función es supervisar lo que ocurre después de la contratación. Entonces, para nosotros, el meollo del asunto más bien está en que si en la ley queda establecida que con facilidad se puedan pedir exclusiones de procedimiento, entonces no estamos cumpliendo el objetivo de la ley. Lo que debería ser es que la ley persiga erradicar en lo posible las exclusiones de procedimiento. ¿Cómo? Que las organizaciones del Estado, que las instituciones estatales hagan su programa de compras con tiempo, que hagan su plan de adquisiciones con tiempo, y que verdaderamente cuando haya que pedir una exclusión de procedimientos o compras de emergencia, sea porque es una emergencia. Debidamente justificable. Y que haya una serie de requisitos. Pues yo estoy clarísimo, porque ahorita las lluvias deterioran las calles de Managua. La alcaldía de Managua no puede estar esperando 6 meses a hacer un proceso para reparar una calle. Pero no es entonces que el próximo año, que tuvimos todo el tiempo del mundo para planificar, de repente vengamos de emergencia a decir que hay que reparar las calles con procesos de exclusión de procedimientos o hacer las obras que están programadas. Eso es que el abuso en el uso de la exclusión del procedimiento se acaba, o eso termina definitivamente con la competencia. Entonces, por esa razón es que lo que queremos es que si no va a ser la Contraloría, porque la Contraloría argumenta que no es parte de sus funciones, entonces que la exclusión de procedimiento sea realmente para casos que lo meriten y que no sea una cosa que se generalice cada vez más. Porque el asunto no es quién lo autoriza, el asunto es qué es lo que se autoriza y por qué se autoriza. Entonces, en la medida que las organizaciones o las instituciones públicas hagan un buen plan de adquisiciones, en la medida que programen con tiempo sus recursos, en la medida que hagan con tiempo sus licitaciones, no necesitarían exclusión de procedimientos. Y cuando lleguen a darse exclusión de procedimientos es porque de verdad se presentaron situaciones especiales. ¿Han contemplado establecer un monto hasta dónde se puede aprobar esta exclusividad? Es que lo del monto es complicado porque depende de la naturaleza del suceso. Es bien simple. Si vienen lluvias fuertes y se llevaron un puente, y ese puente cuesta 10 millones de córdobas, ese puente hay que restablecerlo de inmediato. No podemos esperar a que se diseñe, a que se licite, que eso va a dilatar 6 meses y la gente sí puede pasar por el río. Entonces, eso no es el problema, no es el monto, es qué cosas se puede comprar con exclusión de procedimiento. El otro punto importante alrededor de la ley es de que estamos queriendo en una sola ley regular las contrataciones de distinta naturaleza. Por ejemplo, nosotros como constructores insistimos que la obra pública debe ser un capítulo aparte, porque la obra pública tiene sus propias particularidades. Entonces, si el presupuesto de la República en términos de inversión pública es de 700 millones de dólares, posiblemente la obra pública se lleve 350 millones de dólares, se lleva la mitad, tal vez más. Entonces, vamos a medir con la misma ley los procedimientos para contratar proyectos de 8, 10 o 20 millones de dólares que un proyecto o una contratación de 100 o 150 mil córdobas. No deberíamos. O en todo caso, si la ley va a ser la misma, que haya un capítulo que diga, para las pequeñas compras que no son significativas, pues se darán más funciones o más amplitud de funciones a la gente pública para que lo hagan con rapidez. Pero si vamos a contratar obras de gran magnitud, sea en construcción o sea en cualquier tipo de servicios, que haya requisitos especiales, es decir, que no metamos en el mismo recipiente contrataciones pequeñitas que no tienen mayor incidencia en la vida pública o en el erario de la República, que contrataciones inmensas, enormes, que el Estado tiene que hacer, y que bien se puede normar dentro de la ley una cosa y otra para que las pymes, para que las pequeñas contrataciones no se retrasen, que no tengan que pasar por procesos engorrosos, pero no es igual que contratar ya volúmenes importantes de suministro o de obras que deben tener con una serie de requisitos fundamentales para que se garantice que el oferente ganador sea el mejor. Bueno, vamos a seguir dándole seguimiento a este tema muy importantísimo y esperamos que los diputados de la Asamblea Nacional atiendan estas inquietudes y sugerencias que tienen los empresarios del país. El ingeniero Mario Zelaya, presidente de la Cámara de la Construcción, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos ahora a unos importantísimos mensajes.